Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos desde el versículo 1 hasta el versículo que nos lleva hasta el 16, en realidad, ¿verdad? Es la campaña. La primera partecita es la campaña contra los amalecitas, pero nos narra un poco que mientras ellos estaban, dice, acompañando a Aquís como guardia personal nada más en esta confrontación que los filisteos realizarían contra los israelitas, David también acompañaba, nada más, nada menos que como guardia personal de Aquís, el rey de los filisteos. Entonces, era una situación bastante controvertida, ¿verdad? Pero al final, en el capítulo 29, los príncipes filisteos no le aceptan a Aquís esta posibilidad que los hebreos sean su guardia personal. Entonces, prácticamente, oye, ¿qué he hecho? Le pregunta David a Aquís cuando le despide y le dice, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta hoy para no dejarme ir a luchar contra los enemigos de mi señor el rey? O sea, nos muestra mucha lealtad. Esa es otra de las cosas importantes también que vemos en David. Además de una honestidad tremenda, ¿verdad? Acá de libro político que ciertamente el autor sagrado está pensando muy bien en quiénes son los que están al frente de la comunidad, insistiendo mucho en la honestidad, insistiendo mucho en la lealtad a lo pactado, lealtad a aquello prometido. Con el libro antes de comenzar a tomar decisiones, sobre todo de envergaduras tan grandes para una nación, para un pueblo, para una comunidad. Pues porque tenemos que hacerlo bien. Ojalá, ¿verdad? El asunto es que también nosotros sabemos que la historia humana, la historia del hombre, va evolucionando, va pasando. Hay momentos en el que parece que tenemos personajes muy interesantes que hicieron grandes cosas por nosotros, por la nación, por la comunidad, entero ayer. Pero hay momentos en el cual parece que después vamos bajando.
y entonces ahí ya entra la corrupción, pero falta mañana de honestidad, falta mañana de solidaridad, o falta mañana de visión, ¿verdad? De comunidad. Ya ella, por muchas influencias, ¿verdad? Se dan cuenta cómo es la vida y el mundo. A pesar de la ñandé, entonces ya mañana llegan a Coamba, porque esto queda como modelo, queda para nosotros, no solamente para leer y decir, recordar qué pudo haber pasado con Saúl, con David, qué pudo haber pasado con Aquís, qué pudo haber pasado en esta ciudad de Siselac, no. Umia ñandé no interesa Guasui, sino que aquí lo que nos interesa es, desde la palabra de Dios, desde este modelo, que hoy nosotros podamos imitar y vivir los modelos de vida, actitudes que tienen que venir a plasmar nuestro corazón y formar nuestro carácter. El pensamiento, decía uno de los grandes pensadores, ¿verdad? El pensamiento es lo que nos lleva a la acción. Peñandella y Apotaina Baza, a ver, el pensamiento, lo que yo pienso por el cerebro, nos lleva a la acción. De la acción nosotros entonces tenemos un comportamiento. Nuestra acción, entonces, es una forma de comportarnos. La repetición, dice, de estos comportamientos, siempre ya pongo comportamiento con entonces tenemos nuestro hábito, ya habitúa. Entonces la ñan de mondado, por ejemplo, la ñan de yapuro o lo que sea, ya en botadero la gente. Entonces quiere decir que tenemos el hábito de ser ladrones o el hábito de ser tramposos, como es justamente aquí. Lo que hay es que hay mucha trampa. Entonces eso ya se vuelve un hábito. Cuando el comportamiento es repetitivo, tu acción, porque vos pensás así, entonces se vuelve un hábito. Y la repetición de los hábitos, lo que nosotros hacemos como hábito, es lo que forma nuestro carácter. Apeñan de carácter, y ese es el que dirige tu destino. ¿Qué carácter tenés? Carácter de corrupto, carácter de un hombre solidario, carácter de un hombre leal, carácter de un hombre honesto. Bueno, y eso es lo que aquí el autor sagrado, el agiógrafo, nos quiere transmitir y enseñar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día 28 de agosto, celebramos a este gran santo, San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Y leemos la segunda carta que escribe San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 6 al 10 y luego 16 al 18. Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a las enseñanzas que recibieron de nosotros, porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajamos duramente día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda la paz
siempre y en toda forma. Y así continúa. Queridos amigos, es de nuevo un llamado muy importante a no estar, entre comillas, ociosos. Pero ¿en qué sentido? No es solamente un trabajo material, ¿verdad? Como intensificando al homo faber, no. Aveña dentro señas en Dupona, allí que el trabajo significa esa dignificación del hombre, la dignificación de la persona, el trabajo espiritual, es decir, el darle sentido a todo lo que hacemos. A bebé ya y no hay ningún problema del trabajo material, porque estoy en la no va, ya poseyan bebé. ¿Por qué? Porque dice, estamos esperando que en cualquier momento nomás ya venga el Señor. Entonces no va a poder viendo ya podemos y bebé. Sin embargo, Pablo les insiste, ustedes trabajen, pero sobre todo, además de ese trabajo material, porque el Señor tal vez no nos dice el momento y la hora en que llegará. El Señor llegará en cualquier momento. Por lo tanto, nos tiene que encontrar en ese trabajo espiritual, en ese trabajo de nuestra vida. No, nosotros, queridos amigos, somos quienes tenemos que movernos, quienes tenemos que hacer y tenemos que responder a este llamado de la construcción del reino de Dios. Nuestro actual trabajo es eso, compromiso por construir el reino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 30. Hoy subrayamos el versículo 11 de este capítulo 30, que es sobre la campaña contra los amalecitas. Nos dice: encontraron a un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David. Le dieron pan para comer y agua para beber. Muy bien. Aquí entonces dijimos anteriormente, en el versículo anterior, que David se había encontrado en una situación bastante complicadita ahí en el versículo 6, porque incluso hasta le querían apedrear, que si se la que había sido incendiada. No estaban las mujeres, no estaban los hijos. En el versículo 5, esa gente, o sea, el ejército, imagínense, con el ejército y vienen aquí, se encuentran sin nada, comienzan a gritar, a llorar, a desesperarse. Incluso por eso es que nos habla en ese versículo siguiente que incluso pensaban apedrearle a David, imagínense. Ahí, sin embargo, toma fuerza. Aquí está lo lindo del autor sagrado. Ante una situación tan difícil, David toma fuerza en Yahvé, en Dios, y comienza a reflexionar y pide enseguida al sacerdote Abiatar: ya porque algo el efod, por favor, preguntamos al Señor, acércanme. Y David consulta: ¿debo perseguir o no debo perseguir? ¿Los podré alcanzar o no los podré alcanzar? O sea, tenemos que buscar una solución. Sino que tenemos que hacer algo. Y ahí entonces es donde Yahvé le responde: persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. Y entonces así David obedece, decíamos. Es otra de las características que aquí, en este capítulo 30, nos está queriendo mostrar el autor sagrado. Le obedece. Dale, David, te jugado será. Anieguille. Epa, te jugado será. Y con todo el ejército. Ellos no están ni descansando, uno detrás de otro. Están llegando de haber acompañado a Aquís. Ahora se encuentran con esta dificultad. Y mientras van, aquí también después dice que en un momento no pueden cruzar el torrente que se encuentra en el camino, el torrente Besor. Muchos que estaban cansados, 200 dice, y entonces se quedan. 400 pueden cruzar con David. Y es interesante porque aquí también nos muestra y nos está diciendo que estos que van cruzando, 400 la allá, a 200 la obuita, nos muestra también que hay que confiar en el Señor. Porque uno puede decir: no, cuanto más ejército, cuanto más personas, cuanto más, entonces nosotros casi como cantamos victoria y decimos que vamos a vencer. Sin embargo, si él había consultado al Señor y si confía plenamente en Dios, el Señor le muestra que él puede vencer y que va a vencer, porque confía totalmente en Dios, que es el que dirige la historia. ¿Se acuerda un poquitito más atrás también? Eso era en el versículo 26, cuando Saúl vino ya de nuevo con 3,000, dice, sus mejores soldados del ejército. Vienen y se acampan. Siempre vienen en persecución de David en ese momento. Se acampan. Y ahí mismo es David el que se adelanta cuando él sabe que Saúl se le está viniendo nuevamente. Pero con añade ya. Vamos a adelantarnos. Anila ñaja no te alaña cañas ya di para yo y por ahí. Sino que ñande oigo ñaja un guaitillo y y dice que en el momento en que David, entre dos nomás se va, David entonces elige, pregunta primero a ver quién le quiere acompañar, ¿verdad? En el momento en que él pregunta a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Servía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Ese es en el capítulo 26. Y ahí Abisai le dice: ya dan en 10 Saúl ellos.
yo bajaré contigo, le dice. Entonces Abisai con David fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada, con su lanza clavada en el suelo, cerca de su cabeza, y Abner y la tropa estaban acostados alrededor de Saúl. Abisai dijo a David: hoy Dios te puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza misma. Se dan cuenta entonces cómo Dios es el que dirige la historia, ¿verdad? A pesar de que está 3.000 hombres, está todo ahí, su primer anillo rodeando al rey, ahí está el rey, y encima está la lanza. Con una sola estocada, hay cututa ñandea ya tape y huireño. Sin embargo, David le dice: no hace falta, porque es Dios el que dirige la historia. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída y dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera? Despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, 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 poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh. Soltar la rienda pa' que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú. Todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena, sí que vale la pena. En tu presencia vivir la vida entera. No, no he perdido la razón. Es que me has dado un nuevo corazón. Me has dado un nuevo corazón, Señor,
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros hoy reflexionando el capítulo 30, primer libro de Samuel, versículo que subrayamos hoy es el versículo 11. Encontraron a un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David. Le dieron pan para comer y agua para beber. Encuentran entonces aquí a un egipcio en el campo. Ahora, cuando David y sus 600 hombres perseguían a los amalecitas, al encontrarse con este hombre derrumbado en el desierto, hubiera sido más fácil que cosa y lógico ignorarlo, ¿verdad? Dejarlo de lado. Más bella penata coare. Porque ellos tenían una misión mucho más grande, ¿verdad? Este egipcio que está por el camino, Pepe Humano Potaité, ¿para qué hacer este, entre comillas, acto de generosidad? Maña penata es. Ñande ya pura y ñande iba y ñande situación importante veina la ñande ya poa era, se dan cuenta. ¿Cómo nosotros podemos pensar, queridos amigos? Podemos ser muy egoístas. Nosotros podemos dejar a ese hermano que está a nuestro lado, pasar del lado, pasar a su lado. Naña penayese. Un boasaña de beipollo de de algo. Naña penayese. Ñamañá, tenon de otro. Y así. Es decir, queridos amigos, aquí nosotros nos encontramos ante una situación bastante complicadita, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque miramos muchas veces solamente lo que a nosotros nos conviene. Ciertamente que David y sus hombres estaban muy preocupados. Lo que a ellos lo que les convenía era seguir adelante. Ahí arriba 200 estamos hoy y usted bendiga tu hijo hacia el torrente Besor. Juan Gañañemi no imagina 400, ¿es cierto? Confiamos en el Señor, ya no podemos perder tiempo. Anío, Yucapá, la de gente cuera. Cuando hay cuayetina, ojo, ellos se dejan llevar por la pregunta y la propuesta de David. Es David el que le dice, ya tú lo mitad. Es él el que tiene esa respuesta de parte de Dios. Entonces va y camina y los otros también le obedecen y van detrás. Este también es otro elemento fundamental, porque cada libro político es brillante. La tendota lleva y si es honesto, si es una persona que entiende y sabe, ella la comunidad coa. Ahí está el otro elemento. El pueblo, la gente, sigue verdaderamente propuestas positivas y propuestas que interesan a la comunidad. Qué bueno que es esto, queridos amigos. Somos nosotros los que normalmente dividimos también a las personas. De un aspecto político, si queremos aplicar esto, ¿verdad? El tendotá que comienza solo a buscar sus intereses va a quedarse totalmente entonces dividido como grupo. Diga tú, ay, llévala entero este al año porque siempre habrá gente honesta. No todos van a ser deshonestos como ese tendotá que está allí y que está queriendo hacer sus cositas, hacer sus trampas y de acuerdo a eso, ¿verdad? Querer justificar ciertas cosas que son injustificables. Ereígola ya justifica hacer las cosas que no se pueden justificar. Y gatuñeñe, gatuña, gatu nambre, está más ego y la discurso. Ay, gatuñas ahí, podemos creer, el papel aguanta todo allá. Y sin embargo, queridos amigos, aquí nos está mostrando una actitud importante en este versículo 11. Encontraron a un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David. Le encuentran, pobrecito, está por morirse ahí. Y una vez que le encuentran, le dieron pan para comer y agua para beber. Hubiesen dicho, no, orego a ver, recoteo, y ahí nalaro carumianguaro y ujanguá, aquí en el desierto, estamos apurados, estamos con situaciones difíciles. Esto es casi como pensar ya en el Nuevo Testamento la parábola del buen samaritano ayer. Oye, uy, cuál me tenía mano poteite, imagina, bebé, ajóvename, ajóverush, bebé. Y aquí también hay otro elemento, ¿verdad?, que el autor sagrado quiere mostrar. Le llevan a David para ver un poco y acentuar cuál es la actitud de David, cuál va a ser ese carácter y esa respuesta de David. ¿En qué ámbito se encuentra David?
Y parece muy positivo porque le dieron pan para comer y agua para beber. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Agustín daba vueltas en el jardín mientras la cabeza le daba vueltas alrededor de su pasado, haciendo el inventario de su decepcionante travesía por las distintas vertientes de la filosofía, por la extenuante cantinera de su madre Santa Mónica sobre los principios cristianos y por las primeras experiencias áridas con la lectura del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo se regocijaba con las refrescantes y fecundas palabras que sobre el amor de Dios escuchaba regularmente de los labios del obispo de Milán, San Ambrosio, que lo atraían como la luz a la mariposa. Angustiado porque no veía la salida de ese túnel oscuro, según cuenta en su libro Confesiones, le preguntaba a Dios: ¿por cuánto tiempo continuaré clamando? Mañana, mañana. ¿Por qué no ha de ser ahora? ¿Por qué el término de mis torpezas no ha de venir ya, en esta hora? Ensimismado, continuaba en ese círculo vicioso, cuando empezó a escuchar una voz infantil que venía de ninguna parte y repetía como disco rayado: toma y lee, toma y lee, toma y lee. En principio, él pensó que era una broma que le jugaba a su mente, pero luego recordó que San Antón se había convertido leyendo aleatoriamente el Evangelio y entonces tomó la Biblia, la abrió al azar y se encontró a boca de carro con el versículo 13 del capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice: comportémonos decentemente como en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de peleas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo el Señor y no busquéis satisfacer los bajos instintos. Ese fue el puntillazo que le dio muerte a su vida de pecado y le abrió las puertas de la salvación. Agustín, nacido el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, cerca de Cartago, África, hijo de Santa Mónica, desde muy pequeño dio muestras de su preclara inteligencia y por eso su padre Patricio lo envió a estudiar humanidades, retórica, gramática, oratoria, literatura y filosofía. El dominio de estas materias le abrió las puertas de las academias y de los círculos filosóficos y políticos de Cartago y en poco tiempo ya era el centro de atracción de la ciudad. Así las cosas, su creciente popularidad y las amistades dudosas lo indujeron a la rumba, el licor, las mujeres, el juego, y buscando respuestas al sentido de su existencia, se fue de tumbo en tumbo por entre las escuelas filosóficas imperantes, hasta que en el 384 viajó a Italia y en Milán, en donde obtuvo una plaza de profesor de oratoria y retórica, encontró en San Ambrosio la luz al final del túnel. Una vez bautizado el 24 de abril del año 387, retornó a África con su estoica madre Santa Mónica, quien se había gastado la vida pidiéndole a Dios su conversión y después de obtenerla, murió feliz en el camino. Al regresar a su tierra natal Tagaste, después de vender sus propiedades y repartir el dinero entre los pobres, San Agustín se retiró al campo con sus amigos más cercanos y con ellos se dedicó a la oración, la meditación, el ayuno y el silencio. Pero a pesar de buscar fundamentalmente el anonimato, su fama de santidad trascendió los muros de su pequeño monasterio y en el 391, mientras oraba en el templo de Hipona, donde había acudido por llamado expreso del obispo Valerio, una multitud ingresó al templo y pidió a gritos su ordenación sacerdotal, tras la cual el prelado
lo envió a predicar y su fogosa oratoria se convirtió en el más temido látigo de las herejías que estaban en boga, el donatismo, el pelagianismo, el maniqueísmo, pero también en el más refrescante bálsamo del amor de Dios para los creyentes. Por eso, al morir el anciano obispo Valerio, San Agustín fue elegido obispo de Hipona en el 395. Y durante los siguientes 35 años, desde ese pequeño pueblo africano, iluminó toda la cristiandad y se convirtió en el pensador más grande de toda la historia de la Iglesia, como lo atestigua su colosal producción. Más de 1000 publicaciones subdivididas en escritos filosóficos, apologéticos, doctrinales, morales, monásticos, exegéticos, innumerables ensayos contra los herejes, además de más de 6000 homilías, de las que apenas sobreviven 600, y sus 2 obras principales, Confesiones, que consta de 13 tomos, y La ciudad de Dios, que comprende 22 volúmenes, son 2 de los libros más leídos de la historia. Y cuando contaba 76 años, su cabeza continuaba igual de lúcida, pero su cuerpo ya no daba más, y murió con la pluma en la mano el 28 de agosto del año 430. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Agustín que despeje nuestras dudas sobre el amor de Dios. El Papa recibió a sacerdotes pertenecientes a la Congregación de los Oblatos de San José, el motivo la celebración de su capítulo general. Durante el discurso, Francisco elogió la figura del que fue su fundador, además insistió en varios aspectos del sacerdocio, hizo especial alusión a la vida comunitaria. Fate del vostro cuore, delle vostre comunità, delle vostre case religiose. Fate luoghi in cui si può sentire e condividere il calore della familiarità con Dio e tra i fratelli, in cui questa familiarità con Dio tra i fratelli, come diceva San Giovanni Paolo II, la salvezza che passa attraverso l'umanità di Gesù si realizza nei gesti che rientrano nella quotidianità della vita familiare. Francisco también les agradeció la labor que desempeñan. Esta congregación se dedica a la educación de los jóvenes. Están presentes en lugares donde la evangelización es más que necesaria, por ejemplo, la India, Nigeria o Mozambique. ¿Quién me dará descansar en ti? ¿Cuándo podrás venir a mi corazón y embriagarme?
basta abrazarme contigo, único bien mío. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto, estará inquieto, estará inquieto, hasta que descanse en ti. ¿Quién eres tú para mí? ¿Y quién soy yo para ti que me pides amarte? Dime por tus misericordias. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto, estará inquieto, estará inquieto, estará inquieto, hasta que descanse en ti. Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salvación. Abre mis oídos y di, yo soy tu salvación. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto, estará inquieto, estará inquieto,
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30, y hoy el versículo 11. Encontraron a un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David. Le dieron pan para comer y agua para beber. Es casi como que nos encontramos con un personaje secundario, ciertamente que es también secundario, pero también podemos decir un personaje distractor, también es distractor, porque nosotros estábamos pensando, aquí pasamos, nos quedamos, el grupo, situación difícil, 200, no pueden pasar el torrente Besor, 400 la basada, bueno, ya a tu 400. Estamos pensando y estamos maquinando, la enseñanza es que Dios había sido, no es que necesita 10.000 hombres para ir esto cuando Él va a cumplir una misión y cuando Él nos dice y nos muestra cuál es el camino por donde tenemos que circundar, por donde nosotros tenemos que caminar. Entonces, ante esta situación vamos y de nuevo otra dificultad. Ya es una dificultad porque se encuentran aquí, no te presenta esta dificultad, pero solamente te narra que nos encontramos con un hombre, con un egipcio en el campo, y este hombre que está en dificultades. Se lo llevan junto a David. También ya dijimos las tropas, el ejército, que siempre es muy atento cuando nosotros caminamos en comunidad y cuando nosotros tenemos un tendotá. Entonces ya fija, ya igual. Esta es una de las cosas que el Papa Benedicto XVI siempre en su discurso insistía mucho en la cuestión del relativismo. Cuando entero vea, o ya posea ahí se la se calcular, la se cuapa hoy. Entonces, ya pues pea moisa. Y no escuchamos, ¿verdad? Al pueblo o la comunidad. O al revés. Nosotros dentro de la comunidad, nañas endusei ahí lo que dice el Papa, lo que dice tu papá, lo que dice una buena organización, lo que dice la Constitución. Un viejo la de hoja de ruta, lleva morbio bañan de yaguatá, pero ya tergiversa. Entonces, se da y la sheikwa, porque quiere decir que tendré igual la de tergiversar ya ve la Constitución, sino que en de la era se la manda, se con la poder, se actúa ya por la ya posea. Eso es diferente, Pero tenía que saber que primero está equivocado y segundo, son un tremendo egoísta. Porque ¿sabes qué? ¿Por qué estás tergiversando esa regla, esa norma, esa constitución? O porque tenés intereses propios para vos, o porque sos un tembiguay y entonces hay intereses para otros que vos estás defendiendo y que sabés que después la tajada también va a venir para vos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son elementos de reflexión profunda, verdaderamente. Y entonces parece tan simple lo que te dice. Encontraron a un egipcio en el campo. Encontraron a un egipcio en el campo. ¿Qué tiene que ver aquí? Esto ya es de PP. Sin embargo, es para darnos una enseñanza. Estamos detrás de una misión tal vez muy importante, ya es agüella, pero ante esta misión tan importante, cuando nos encontramos con alguien que parece secundario, sin embargo nos hace reflexionar y nos hace entender muy bien. Ñaña tendese, ya huera hayube, au pebe ñande, entonces ña ñemongueta abe, hendie. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se está buscando, verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ahora aquí nos encontramos y hacemos un camino, ¿verdad? Hacemos un camino que nos va a ayudar principalmente, ¿verdad? A nosotros, a entender que a través de ese servicio, porque ellos le llevan y hacen generosidad y hacen caridad, hacen generosidad y hacen caridad con este egipcio que le encuentran allí en el campo. Así que, queridos amigos, esto es para una reflexión muy linda y una reflexión también profunda, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Encontraron a un egipcio en el campo, se lo llevaron ante David, y cuando decíamos se lo llevaron ante David, quiere decir que no es también que yo tomo
una decisión así a las apuradas. Porque si hay para hoy, haciendo nada en qué para lo que se dice y qué para lo que se organiza, pero desde una estructura también y una organización, ¿verdad? Que está a favor siempre de la comunidad. Es como que yo descubro, ¿verdad? Aquí la pólvora, hacia la iguaza, ya por tanto, ni nada, ni de cuál, moho topa, o guatajina, la se tropa, moho topa, guatajina, la se organización. Así que, queridos amigos, esto es tan importante, tan sencillo, pero sin embargo que nos hace reflexionar profundamente en el trabajar y en el mirar también como comunidad. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.